Muchas gracias, muchas gracias. Manténganse de pie, por favor, porque vamos a empezar por tomar el juramento de los integrantes de esta secretaría. Así que con su mano derecha levantada, juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, integrarse a los trabajos de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Gremiales de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso y el bienestar del pueblo dominicano. Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Muchas gracias. No cabe duda de que este es un gran acto en la vida de nuestro partido. Es la primera actividad oficial de una secretaría de nuestra organización. Y es también el primer local que organizamos de una secretaría. Y por supuesto, esto tiene una gran importancia para nuestra organización, porque como el compañero Freddy Pérez estuvo explicando, uno de los grandes desafíos que tiene toda organización política cuando se forma es cómo se organiza. El gran reto es cómo convertir esfuerzos individuales en una fuerza colectiva. Y naturalmente hay muchas discusiones de cómo hacerlo. Hay debates si se trata de un partido de cuadros, si es un partido de masas, la gran discusión que siempre hubo. ¿Qué tipo de organización queremos crear? Y para nosotros fue clave establecer tres dimensiones. Primero, un partido territorial, lo que significa que la fuerza del pueblo tiene que estar en cada barrio, en cada provincia, en cada municipio, en cada distrito municipal, en cada sección, en cada paraje, en cada circunscripción electoral de la República Dominicana y del exterior. Donde quiera que estén los dominicanos, tener una presencia. Determinar lo territorial es básico para tener una maquinaria política, pero no es suficiente. Lo segundo es que sea un partido sectorial, lo que significa que necesitamos tener a ustedes, los de la clase media, los ingenieros, los abogados, los maestros, las enfermeras, los empresarios. Un partido necesita disponer de esos distintos sectores que son los que contribuyen a multiplicar el efecto de la opinión pública. Un partido que no tenga clase media no tiene resonancia, no tiene conexión en la opinión pública, es la clase media que lo puede hacer. Y aquí, en cómo se ha organizado este local, yo siento la presencia de esa clase media creativa en la fuerza del pueblo. Y la tercera dimensión que consideramos en la organización de nuestro partido es algo completamente novedoso, la dimensión digital. Tiene que ser un partido digital. Por consiguiente, es tener presencia en las redes sociales. Hoy día, lo que no existe en el mundo cibernético, sencillamente no existe. La revolución digital lo ha desplazado todo. Y por tanto, las formas de hacer política hoy son diferentes a como se hacían anteriormente. No es que las formas anteriores desaparecen, sino que se combinan con las nuevas formas. Y la nueva forma de hacer política también está en las redes sociales. Por consiguiente, acceder al uso del Twitter, del Facebook, del Instagram, del TikTok, todo esto es fundamental, porque ha cambiado la naturaleza de la comunicación. La comunicación antes era unidireccional. Alguien habla, alguien dice y otros escuchan pasivamente. La gran revolución es que la comunicación hoy día se da de manera de interacción. Se da que el sujeto pasivo de la comunicación se convierte en sujeto activo, responde. Y por tanto los políticos están obligados a escuchar la diversidad de opiniones que se tienen sobre el trabajo que hacemos. Por supuesto, no todo lo que sale en las redes sociales se corresponde ni con la verdad, no se corresponde necesariamente con las aspiraciones que se tienen de transformación,
hay de todo, hay lo bueno, hay lo malo, hay hasta lo obsceno, se da por ahí, hay lo que llaman un internet oscuro, donde ocurren mil cosas y donde no todo lo que se dice, digamos, tiene un origen humano. Por eso a veces uno entra y pregunta que si es un robot el que está entrando, y hay que aclarar que no. Tiene que responder a varias de las preguntas, si ve unos semáforos, si está viendo unos vehículos, para verificar que no es un robot. Porque sabemos que en el internet, en las redes, hay el manejo de los bots y el manejo del algoritmo para alterar, y por eso se habla de desinformación, manipulación, descontextualización en el uso de las redes sociales. Nosotros en la Fuerza del Pueblo nos hemos estado preparando, estamos capacitando a nuestros compañeros en el uso de las redes, y ya sabemos efectivamente cuándo algo es orgánico y cuándo son los bots los que están operando. Pero ya sabemos también el origen de lo que dicen nuestros adversarios, dónde están y por qué lo hacen. De manera que es un ejército cibernético que tiene la Fuerza del Pueblo para pelear en todo el frente y saber triunfante en cosas que no están. Luego, en lo que tiene que ver con la estructura ya organizativa del partido, el compañero Freddy lo ha explicado muy bien. Hay secretarías que son orgánicas, quiere decir, trata las cosas internas del partido. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas, tiene que ver con las finanzas del partido. La Secretaría de Formación Política, la formación de nuestros compañeros. La Secretaría de Propaganda, es la propaganda del partido. La Secretaría de Comunicación, eso es lo orgánico del partido. Pero tenemos entonces también las secretarías temáticas, que sería como el gobierno de la sombra, es el gabinete de la sombra. Tenemos una secretaría de obras públicas, tenemos una secretaría de educación, una secretaría de salud pública, tenemos una secretaría de agricultura, de manera que tenemos un gobierno de la sombra dentro de nuestro partido que le da seguimiento a lo que cada ministerio hace y cuál sería la alternativa que nosotros podíamos construir con respecto a todo eso. Y lo tercero, como se ha dicho, es la relación entre el partido y la sociedad. Ahí están ustedes, los profesionales, que vamos a trabajar con el CODIA, y vamos a trabajar con el Colegio Médico, y con el Colegio de Abogados, y con el Colegio de los Maestros, la Asociación de los Maestros Dominicanos, y lo que tiene que ver con los líderes comunitarios. Entonces el partido tiene esa relación con la sociedad. Y naturalmente cuando se ve el partido actuando en esas múltiples dimensiones, se tiene una verdadera maquinaria política en acción. Para esa maquinaria política, esa organización que tenemos, para ser eficaz debe tener un propósito trascendental, ser parte de una corriente de la historia, ser continuadores de esa corriente y estar comprometidos con el gran cambio permanente que debe tener la sociedad dominicana. Nosotros somos parte de una tradición histórica que nace desde la independencia de la República. La Fuerza del Pueblo asume el ideario duartiano. La Fuerza del Pueblo entiende el significado y el valor de la guerra restauradora. Entiende lo que fue la dictadura de Lilis, el enfrentamiento ya en tiempos modernos con la dictadura de Trujillo. Nosotros nos sentimos orgullosos como Fuerza del Pueblo haber encontrado un refugio inicial en el Partido de los Trabajadores Dominicanos, simbolizado en la figura de la raza inmortal Manuel Tavares. Un líder histórico espiritual para la Fuerza del Pueblo siempre será la figura de Juan Bosch, que simboliza la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social en la República Dominicana. Justo de las hermanas Mirabal, de Juan Bosch, siempre fue por la democracia y la libertad y la justicia social. Pero no se pudo lograr en principio. El experimento democrático de 1963 quedó de alguna manera adulterado con el golpe de Estado del 63. Y bueno, y vino la Revolución de Abril y la defensa de la soberanía nacional frente a una ocupación militar extranjera.
Y ya en esa década de los 60 se tenía la impresión de que no era posible a través de la vía electoral construir un proyecto democrático en República Dominicana. Porque se podían ganar elecciones, pero no se permitía gobernar. Y si el pueblo se insurreccionaba para que la democracia y la constitucionalidad prevalecieran, venían inversiones extranjeras. Entonces, esa generación de la que formo parte, empezando la década de los 70, entendía que lo que podía hacerse en la República Dominicana o en América Latina era un movimiento de liberación nacional, la Revolución de Liberación Nacional. Y no cabe duda de que en aquel momento la Revolución Cubana era una fuente de inspiración, y lo fue. Y seguíamos con mucho interés, apasionadamente, todo lo que salía de allí, porque lo veíamos como un acto de redención, como un acto de dignificación de la lucha de los pueblos de América Latina. El tiempo fue pasando, las circunstancias del mundo fueron cambiando, y cuando en Europa, a finales de los 70, empieza a producirse la muerte de Francisco Franco en España, la caída de la dictadura de los Salazar en Portugal, o el derrocamiento de los militares en Grecia, hay líderes latinoamericanos, hay brasileños, chilenos, argentinos que están viviendo en Europa, comprenden ese fenómeno que se está dando de culminación de dictaduras que eran dinásticas prácticamente, y por consiguiente de que la lucha ya no necesariamente tenía que ser entre fascismo versus socialismo, sino dictadura versus democracia. Y eso empezó aquí, en la República Dominicana, en 1978, cuando se presionó al gobierno de turno en aquella ocasión para que ejerciera garantías en defensa del voto popular en la República Dominicana. El pueblo votó, escogió a un candidato opositor, y eso dio origen a una nueva etapa histórica, no solo en la República Dominicana, sino en toda América Latina, en el sentido de que la fuente única, legal y legítima del poder era el voto de los pueblos depositado en las urnas. Y desde entonces, desde hace 4 décadas, en la República Dominicana ya tenemos claro que la única forma de acceder al poder es por la vía del voto popular. Y eso es lo que se propone lograr la fuerza del pueblo en el 2024. Que la mayoría del pueblo dominicano ejerza por esta alternativa democrática que es la fuerza del pueblo. Ahora, nosotros, como líderes, como aspirantes a conducir al pueblo dominicano, tenemos que tener ideas muy claras de qué es lo que queremos hacer. Porque los pueblos tienen sentimientos, tienen pasiones, tienen emociones. Los pueblos saben lo que no quieren. Alguien ha dicho que toda revolución siempre se hace porque ya no se resiste el orden viejo. Pero los pueblos no saben cuál es el orden nuevo. El orden nuevo lo saben los líderes, a dónde queremos conducir a la sociedad. Y nosotros tenemos claro qué es lo que ocurre con la República Dominicana. La lucha, además de ser una lucha por el fortalecimiento institucional del Estado Democrático de Derecho, es una lucha de orden económico, social, cultural, educativo, ambiental y tecnológico. Hay temas del pasado no resueltos en la República Dominicana a los cuales tenemos que prestar atención. El tema de la pobreza extrema, de la marginalidad, de la falta de educación, de la falta de acceso a la salud, de la falta de viviendas apropiadas, dignas, de la falta de empleo, son temas del pasado inconclusos en la agenda de desarrollo de la República Dominicana. La fuerza del pueblo tiene que luchar contra esos flagelos aún vigentes en la República Dominicana, generar empleos para la juventud, modificar la ley 8701 de seguridad social para que no exista esa brecha entre las distintas modalidades de la seguridad social. ¿Cómo es posible que si hay un seguro social, si es del SENASA, no lo acepten en una clínica privada? Tenemos que universalizar el acceso a la salud pública. Bien, y por supuesto el tema de la educación, y aquí tenemos a la profesora Josefina Pimentel, que fue nuestra ministra de Educación y sabe todo lo que trabajamos durante aquella época.
Es inconcebible que más de 10 años después de que se esté aplicando el 4% del Producto Interno Bruto de Educación, el 62% de los niños hasta 10 años de edad no comprendan lo que leen. No es posible, porque niños que no tengan capacidad de comprender lo que leen significa que no hay futuro en la República Dominicana. Por tanto, tenemos ahora no solamente que plantearnos el acceso a la educación, sino garantizarle al pueblo dominicano una educación de calidad, desarrollar destrezas, habilidades para incorporarse plenamente al siglo XXI en la República Dominicana. Decía, en adición a esos lastres del pasado que aún no hemos podido resolver, se nos presentan los desafíos del futuro, al mismo tiempo, simultáneamente. El tema de la inteligencia artificial, el tema de la Internet de las cosas, impresoras 3D, el desarrollo de las aplicaciones de software, todo eso está surgiendo, y los países que no se incorporen a la labor productiva con respecto a la alta tecnología, la brecha entre ricos y pobres se va a aumentar aún más de lo que es hoy día. Por eso, más de 20 años atrás, creamos el Instituto Tecnológico de las Américas. Hace más de 20 años que creamos el Parque Cibernético de la República Dominicana, con la finalidad de que se convirtiera en el corredor tecnológico de las Américas, porque sabíamos que estamos en medio de una revolución. La humanidad está viviendo una revolución científico-tecnológica que lo está cambiando todo, y lo que domina es ese conjunto binario, ¿verdad?, que representa la revolución digital. Lo hablamos en la política, pero lo es en todo. Afortunadamente, han egresado más de 50.000 jóvenes estudiantes del ITLA en los últimos 20 años, que hoy día constituyen un ejemplo de lo que es la capacitación moderna. Obviamente, esos jóvenes, todos provenientes de sectores populares, recibieron una educación con profesores de la India, profesores del Reino Unido, de Israel, de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Taiwán, junto con los profesores dominicanos, y por tanto son los más capacitados que tenemos en el manejo de programas de software, biotecnología, mecatrónica y todo lo que tiene que ver con la alta tecnología en la República Dominicana. Por eso lucha la fuerza del pueblo. Por eso tiene razón de ser la fuerza del pueblo, porque tiene una visión, porque tiene un compromiso de transformación de la República Dominicana. Nosotros no llegaremos al gobierno a improvisar y por consiguiente a estancar el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Nosotros desde ya sabemos qué es lo que hay que hacer y tenemos la experiencia de cómo se hace, y en eso está confiado el pueblo dominicano. A pesar de todas las vicisitudes, de todas las dificultades, de todos los obstáculos, a pesar de los conflictos internacionales, a pesar de las crisis sanitarias, el pueblo sabe que la fuerza del pueblo se crece cuando está manejando crisis. Que el mayor crecimiento de la República Dominicana en toda su historia se produjo entre el año 2004 y el 2012, cuando manejamos la herencia de la crisis dejada del gobierno anterior, la crisis financiera global, el alza del petróleo y el alza de los alimentos, y aún así la economía dominicana en 8 años se añadió 47.000 millones de dólares. Eso lo saben hacer los hombres y las mujeres de la fuerza del pueblo. Y por eso estoy convencido que ganaremos en primera vuelta en el año 2024. Con la fuerza del pueblo venceremos a cualquier circunstancia o para la. Únete a esta fuerza, la fuerza del pueblo.